¿Dónde está? Acá. Entonces, vale. Muy bien. Ya hemos platicado en semanas anteriores referente a los metales. Platicábamos que los metales los clasificamos en dos, en ferrosos y no ferrosos, donde, bueno, si nos centramos en los ferrosos, platicábamos que son aquellos metales que tienen como elemento base el hierro, y de ahí, bueno, que puede haber algunas aleaciones, que dependiendo del nivel de carbono también se generan los aceros, y algunas, vimos algunas tablas con sus códigos, ¿verdad? Eh, la semana pasada platicamos de los no ferrosos. Bueno, yo les coloqué ahí un video donde igual veíamos algunos metales que no tienen como elemento principal el hierro, pero bueno, que son como aluminio, estaño, plomo, el zinc, titanio, cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Y veíamos algunas características, también algunos códigos. Y si te pones a analizar todos los códigos con respecto a esas tablas, vienen o están referenciados a partir del porcentaje de relación que tengan con otro material. Para esta semana vamos a estar trabajando con lo que son los polímeros, que es un tema muy extenso porque la clasificación y la aplicación de los polímeros, híjole, son infinidades, va a depender de realmente muchos conceptos, pero bueno, vamos a tratar de reducirlo. Permítanme un tantito. Vamos a tratar de reducirlo lo más que se pueda para que quede lo mejor entendido. Permítanme un tantito. Bien, bien. Ahora, primero me gustaría ir comentando, ir platicando que siempre que nosotros escuchamos la palabra de polímero, o por lo menos yo, en inicio de mi formación básica, siempre lo referenciaba así. Los polímeros yo lo referenciaba siempre con los plásticos. Si bien es cierto que una parte son plásticos, no necesariamente tiene que serlo así. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que una parte de los plásticos entra dentro de ellos, pero que también hay algunos organismos, algunos materiales orgánicos que también son polímeros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería erróneo categorizar la palabra polímero para un plástico, sino que es más allá. Bien, ahora, para nadie es caso omiso de que el material más utilizado para la fabricación actualmente de productos es el plástico, porque tiene propiedades tremendamente calificables para cada uno de esos productos. Tenemos propiedades que pueden encajar para el sector alimentario, para el sector farmacéutico, para el sector químico, para el sector de embalajes, para realización de juguetes, componentes o artículos electrodomésticos, eh, cucharas, vasos, sector automotriz, híjole, infinidad de recipientes, infinidad de aplicaciones. Y esto gracias a que cuenta con tres características importantes. Primero, que son ligeros, ¿sale? Tienen una densidad súper baja, ¿sale? Que son duraderos y sobre todo que son de bajo coste de producción, ¿sale? Entonces, estas tres ventajas comparándolo con un metal, ¿sale? Bueno, pues trae ventaja importante, ¿no? Pero quiero resaltar la propiedad o la característica de durabilidad. Si bien es cierto que es una cualidad positiva, el exceso de esta cualidad también genera un problema, ¿eh? Y es un problema que estamos viviendo actualmente y que lo vamos a seguir viviendo. La India, que es uno de los países más contaminados del mundo, ¿sale? Tiene un problema con todo lo que son los residuos y sobre todo lo que es bolsas y cuestiones derivadas de petróleo, plásticos, botellas, etcétera, etcétera. Ya que desafortunadamente nuestro ecosistema no tiene la característica de poder degradar rápidamente este tipo de estructuras moleculares. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Sí? Perfecto. Vale. Ahora, existen diferentes tipos de metales que también vamos a ir platicando de ellos, ¿sale? Pero los que más afectan a nuestro planeta, que es algo que también no debemos dejar pasar, van a ser todos aquellos que entran dentro de la categoría de plásticos. Les repito, todos los polímeros tienen diferentes ramas, pero los que más van a beneficiar o afectar, dependiendo, van a ser los plásticos. Ahora bien, esta parte de plástico se ha vuelto una parte pues pesada, ¿eh? ¿En qué sentido? En que producimos más plásticos del que podemos degradar. Aunque hay campañas y campañas de reciclaje, ¿sale? Ya se está volviendo, estamos llegando a un punto en el cual, eh, pues bueno, la manufacturación o la producción de plástico se potencializa más de la que podemos nosotros eliminar. De allí, por ejemplo, que hay especies marinas, y tú lo ves en la televisión, ¿no? Que prohibieron hasta los popotes, porque afectaba a la vida marina, ¿no? Y no nada más marina, silvestre y hasta nosotros mismos. Tú vas por la calle y encuentras botellas tiradas, vas por la calle y encuentras tapas, bolsas, etcétera, tiradas, ¿sale? Y que son productos elaborados a partir de este material. Mas, sin embargo, hay personas que se dedican a la recolección de este tipo de productos, ¿sale? Para poderse revender y volver a generar, pues bueno, pues reciclarlo como tal. Esa es una de las características también favorables que tiene el plástico, que puede reciclarse, pero obviamente no todos pueden reciclarse. Hay categorías específicas para los cuales sí se puede y no se puede hacer. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer alguna parte más? Si no, para que pasemos al siguiente. ¿No? Totalmente. El hule, el plástico, la resina también entra dentro de polímeros. ¿Sí? De eso es lo que vamos a ver más adelante cuando entremos a polímeros naturales. Vale. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos? Sí, ¿qué antecedentes, gracias a ti. ¿Qué antecedentes tenemos referente a los polímeros? El concepto de polímero como tal se introdujo en 1833 por Berzelius, el cual definió al polímero utilizando una palabra griega donde poli significa muchos y meros significa partes. Textualmente significaría muchas partes, ¿verdad? Químicamente, ¿cómo es que se analiza esto? Un monómero, que es una molécula hecha a partir de de un átomo de cierta molécula, cuando se repite n veces durante una macromolécula o se repite muchas veces durante un proceso químico, genera un polímero. La característica del polímero es esa, de que hay demasiados átomos y moléculas, demasiadas moléculas. Hay demasiadas moléculas dentro de una estructura. Por ende, los plásticos son demasiado grandes, hablando molecularmente. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Bueno, ¿han escuchado el apellido de esta persona? Charles Goodyear. ¿Lo han escuchado? Goodyear. ¿Han escuchado el apellido de esta persona? Charles Goodyear. Ajá. A ver, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más iba a aportar? ¿No han escuchado el apellido de esta persona? Goodyear. Muy famosísimo. Pasa totalmente en las llantas. En las llantas. A eso iba. Es más, hasta aquí te puse su imagen, mira. Llantas, botas y demás. Vale. Esta persona lo que descubrió es de que si tomas caucho y agregas partículas de azufre, genera un polímero que puede ser tratado térmicamente y a la vez puede ser elástico y duro, resistente a la abrasividad.
¿sale? Y a ese polímero él le llamó caucho vulcanizado, ¿sale? Y este proceso de vulcanizado se utiliza, como viene en la imagen, para llantas de cualquier tipo de vehículo, ¿eh? Avión, eh, motocicleta, vehículo compacto, el que tú quieras. Se utiliza para equipos de protección personal, ¿sale? Guantes, botas, etcétera. Se utiliza también para membranas, eh, para unir vagones, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde los vagones tienen que estar articulados. Se utiliza también como sistema de amortiguamiento, ¿sale? Colocando una película de caucho. Los que van, por ejemplo, a jugar fútbol al polideportivo, cuando recién estaba inaugurado el poli, veías muchas partículas de cierta gravilla negra. Esa gravita negra era hule vulcanizado que se tira para que no te permita pelar tu piel cuando te barres o cuando te caes, ¿no? ¿Vale? Bueno, infinidad de cosas. Bien, aquí vienen otros tres ejemplos de otras personas para que lo vean revisando con calma. Ahora, esta parte también es importante. Hermann Stauning en 1922 creó un concepto que se llama polimerización. Permítame un tantito. Ah, pensé que se habían agregado acá. Ok, de polimerización. La polimerización no es más que un proceso industrial para la elaboración de productos a partir de los polímeros, ¿vale? Llámese ropa, llámese productos de cocina, cualquier proceso que tú quieras, ¿vale? Entra dentro de la polimerización, ¿vale? Bien. Bueno, en 1950 los científicos Carl Ziegler y Julio Nata generaron un concepto súper importantísimo que les valió el premio Nobel de Química, que se llama catalizador. El catalizador no es más que una sustancia que va a acelerar rápidamente o va a suscitar que la reacción química de cierta sustancia se potencialice. Ejemplo, hay catalizadores para pinturas, hay catalizadores para lacas y barnices, hay catalizadores para pegamentos, hay catalizadores para el mismo cemento, ¿sale? El mismo cemento tiene un tipo de catalizador que se llama yodo inverso. El yodo inverso, cuando se agrega con agua, genera un catalizador que va a permitir que el cemento se frague y se seque rápidamente, ¿vale? Por eso es que se activa el cemento cuando le agregamos agua, por el catalizador. Entonces, gracias a los catalizadores podemos tener reacciones químicas rápidas para que se seque, para que se vuelva más duro algún elemento o para que se agregue otro color, ¿sale? Lo único que va a hacer es potencializar la velocidad de reacción, ¿vale? Ahora viene aquí alguna pregunta. ¿Alguien más de ustedes conoce algún catalizador o alguna aplicación de un catalizador? ¿En los autos? ¿En qué parte o cómo? Ok, pero ese tipo de catalizador no es el que estamos hablando. Ese tipo de catalizador de lo que tú estás hablando es para reducir las emisiones. De lo que nosotros estamos hablando es para poder potencializar las reacciones químicas. ¿Sale? Sí, es el mismo nombre, pero bueno, no va dentro del contexto. Bien, entonces, si alguna
han utilizado, por ejemplo, ustedes plastiacero, que es un tipo de adhesivo. Son dos tubitos donde al mezclarse generan que este adhesivo se vuelva tan fuerte que puede pegar el metal, ¿sale? Uno de esos tubos es el adhesivo y el otro es el catalizador, ¿sale? Entonces no se les olvide esta palabra, catalizador, aumenta o modifica la velocidad de reacción química, ¿bien? Bueno, ahora vamos a hablar de algunos conceptos que ya empezamos a tratar de lo que es un polímero. Dice, son materiales formados por moléculas que pueden ser de tamaño normal o gigantescas. Se producen por la unión de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. Ahora, la unión de estos monómeros va a generar algo que se llama macromoléculas, que están unidas a partir de enlaces covalentes. Y aquí viene una pregunta, ¿sale? ¿Qué característica tienen los enlaces covalentes? Acuérdate que vimos tres: enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico, ¿te acuerdas? ¿Qué característica tiene el enlace covalente? A ver, le vamos a preguntar al ingeniero Luis Enrique Salas. ¿Andas acá, Luis? ¿Qué característica, Luis, tiene el enlace covalente? Lo vimos en las primeras. ¿Qué característica tiene el enlace covalente? El mismo, el mismo electrón. Totalmente cierto, Luis. Gracias por tu aportación. Lo que tú mencionas es cierto. Los enlaces covalentes tienen la característica de que en sus átomos comparten el mismo electrón, ¿vale? Te pregunto entonces, y lo veíamos en un ejemplo, el agua es un tipo de enlace covalente, ¿cierto? Porque veíamos, ¿no? Cómo se comparte, cómo es que se comparten el hidrógeno, se comparten con el oxígeno para generar, entre comillas, ¿sale? O simular que están completas esa molécula. Entonces te pregunto, ¿el agua podría ser un tipo de polímero? Sí, podría ser un tipo de polímero, ¿eh? Repito, el agua es un tipo de polímero. No te cases con el concepto de que polímero es plástico, ¿eh? ¿Sale? No necesariamente tiene que ser plástico. Nosotros mismos somos un tipo de polímero, ¿sale? Nuestro cuerpo es un tipo de polímero y vamos a ir andando en él más adelante. ¿Qué pasó? Totalmente, sí, totalmente. Lo importante, ojo, es la cantidad de monómeros que genera ese polímero, ¿sale? Eso es lo importante. ¿Cómo es que se conforma su estructura molecular? Esa es la parte interesante, ¿vale? Bien, no se olviden. Sí, el polímero, gracias a ti, el polímero está compuesto por varias partecitas llamadas monómeros que al sumarse con un enlace covalente generan una estructura demasiado grande. Bien, ahora, ¿qué características tienen los polímeros? Primero que nada, obviamente, al tener baja densidad, nosotros estudiamos en las primeras semanas, les enseñé cómo calcular el número de átomos en una celda unitaria. Y les decía, pues mira, tenemos 14 redes de bravias. Y decíamos, si nos centramos en una estructura cúbica, podemos tener centrada en la cara, centrada en el cuerpo, ¿sale? De esas celdas unitarias, y les enseñé cómo calcular ese número de átomos con base a su forma, ¿no? Sacábamos fórmulas y sí. La característica que tienen los polímeros es de que tienen baja densidad y eso va a generar, sale, que pesen poco, que sean muy ligeritos. Y esto se en la unión de estos monómeros existe mucho espacio entre cada uno de los átomos, abarcan mucho espacio, ¿sale? Bueno, mucho espacio obviamente
en la escala que estamos hablando, ¿no? ¿Vale? Entonces son muy ligeritos, es una de las características principales, son muy ligeros. Siguiente, son resistentes a la corrosión. Son resistentes a la corrosión y a diferentes agentes químicos. Es decir, existen sustancias químicas, ¿vale?, que forzosamente tienen que estar o ser transportadas a partir de recipientes a base de plásticos, ya que si fuesen recipientes hechos de algún metal, ¿sale?, lo que va a ocurrir es que la acidez de este metal va a empezar a corroer, perdón, la acidez de esa sustancia química va a empezar a corroer el metal, como por ejemplo el cloro. El cloro siempre se vende en presentaciones plásticas, ya que el cloro es un ácido, obviamente manipulable, ¿sale? Pero la concentración de cloro puede generar que un metal se empiece a picar, ¿sale? Entonces, por eso es más recomendable poderlo transportar y mover y distribuir en contenedores de plástico. Hay algunos contenedores que, si bien están hechos de metal por fuera, por la parte de adentro están revestidos de polímero para poderse transportar, ¿vale? Bien. ¿Hasta aquí algún comentario o algo que quieran agregar? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿No se ve? Ah, a ver, espérame. A ver, espérame. Me voy a... a ver, espérame un segundito, ¿cómo? Ah, ¿por qué no me dice? Yo pensé que... No sé si se veía. A ver, ¿y ahora ya se logra visualizar? Ah, vale. Entonces, platicamos. Primero dijimos sí, que son de baja densidad. Segundo, que son resistentes a la corrosión. Tercero, son aislantes térmicos. Los polímeros tienen esta gran característica, ¿sale? Que los podemos utilizar como elementos que pueden impedir el paso de la corriente eléctrica, ¿sale? Tienen baja resistencia a la tensión. ¿Qué significa esto? Tener baja resistencia a la tensión es de que no pueden soportar grandes cargas. Esa tal vez sería una limitante. Pero también esto lo pondría yo en paréntesis, porque ya hay algunos compuestos, bueno, que vamos a retomar nada más para ejemplificar. Ya hay algunos compuestos a base de polímeros, ¿sale? Y de otra unión de otros elementos que ya pueden soportar grandes cargas. Pero encasillándolos simplemente en lo que son los polímeros, pues bueno, tienen una baja resistencia a la tensión, es decir, no pueden soportar grandes pesos, grandes cargas, grandes esfuerzos. Compatibles con... Sí, no, 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 son aislantes. Los polímeros son aislantes. Ahora, ojo, ojo, se refiere aquí está ejemplificando y generalizando todos los polímeros. Pero esta parte de aislantes eléctricos va más relacionada con los plásticos, ¿vale? Repito, aquí estamos colocando todas, de todos los tipos, pero esta parte de aislantes eléctricos va más relacionada con la parte de plásticos. Ajá. Vale. Son compatibles con el tejido humano. Cuando tú tienes una operación y te tienen que a lo mejor suturar esa herida se sutura con un hilo que está diseñado a partir de un polímero, ¿vale? Este polímero, un polímero natural, lo que va a ocasionar es de que este hilo se va a ir degradando conforme vaya pasando el tiempo y no hay necesidad de que lo tengan que quitar. Obviamente hay algunos tipos de hilos pues que sí, ¿vale? Pero los que son biodegradables pues no, ¿vale? Ese se suturan y más cuando son suturaciones muy profundas, ¿no? Bien, degradación frente a los rayos UV, es decir, que el sol o la radiación solar los puede afectar. Algunos son difíciles de reciclar, que yo creo que es el punto más cardíaco de todo, que son difíciles de reciclar, ¿no?
y sobre todo porque no todos los plásticos tienen esta propiedad de poderse unir o sea, o volver a fundir y generar productos nuevos. Todas las botellas que tú veas, botellas, contenedores, vasos, todo esto, tienen en la parte de abajo un número. Este número te indica el número de polímero que es, ¿sale? El número de plástico y tiene una pequeña insignia universal que es un triángulo con tres flechitas, ¿verdad? Donde te indica que es reciclable. Y si es reciclado, se puede reciclar, con qué tipo de polímeros puede hacerse, con qué tipo de plástico se puede ejecutar. Bien, ahora no son adecuados para aplicaciones a altas temperaturas. Ahora aquí también yo pondría un paréntesis, ¿por qué? Hay algunas tuberías que se diseñan a partir de materiales plásticos como el PVC o el CPVC, en donde alcanzan grados centígrados arriba de 210 grados centígrados, ¿sale? Más, por ejemplo, si lo ocupamos para tuberías que requieren una presión determinada o tuberías que van a transportar agua, ¿sale? Agua caliente, por ejemplo, para tu boiler, etcétera, ¿sale? Pues está arriba de los 160, 180 hasta 210, 220 grados centígrados, dependiendo la aplicación. ¿Vale? Entonces, aquí esta parte yo la pondría también entre comillas porque va a depender de la aplicación como tal. Bien, vamos a clasificar a los polímeros en tres subcategorías, según su origen, según su aplicación y según su función mecánica y térmica. Según su origen vamos a tener a los naturales y a sintéticos. Los semisintéticos se los coloqué, pero bueno, porque para que veas dónde entra ya son más especiales, pero realmente según su origen son dos, naturales y sintéticos. ¿Vale? Según su aplicación tenemos plásticos, fibras, adhesivos, recubrimientos y espumas. Y ya para terminar, según su función, que esta parte también la vimos o lo tratamos un poquito cuando vimos los materiales de ingeniería, que son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Ahora, según su origen, si nos centramos en los naturales, son aquellos que provienen de origen vegetal o animal, por ejemplo, la celulosa, almidones, proteínas, caucho natural, ¿sale? El ácido nucleico o los aminoácidos. Yo me acuerdo de mis clases de química o de biología donde el maestro o la maestra me decía que ADN está compuesto a partir de un ácido que se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Se acuerdan de esas clases? ¿O se acuerdan del concepto? Exacto. El ácido desoxirribonucleico es aquella sustancia que se encuentra en el ADN que va a generar o que lleva toda la información, ¿sale? Genética para la creación de un ser vivo. Es decir, si nos centramos en el ADN humano, el ácido desoxirribonucleico nos va a decir si esta persona va a ser hombre o va a ser mujer, si va a ser alta, si va a ser chaparrita, si va a tener ojo azul, ojo verde, ojo café, si el cabello va a ser largo, corto, si va a ser rizado, etcétera. Tiene toda la información genética para desarrollar la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y el ADN entonces, fíjate, entonces el ADN es un tipo de polímero, ¿eh? El ADN es un tipo de polímero y no necesariamente tiene que ser plástico, sino que se le llama o se le da esa categoría de polímero porque es una estructura demasiado grande, una estructura demasiado grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Si quieren participar con confianza, no se queden callados. Esta es una charla, no es un monólogo, es bidireccional, pueden platicar. Ahora, fíjate, dice aquí, almidones. ¿Alguien conoce el almidón o ha escuchado de esa palabra? Almidón. Adelante, adelante, Alejandro. ¿Sí? ¿Qué pasó?
Ok, pero no solamente va a estar en algodón, ¿eh? También el almidón puede estar en una papa, por ejemplo. ¿Sale? El almidón se genera a partir de moléculas de glucosa, ¿sale? Y otras más. El almidón se encuentra o se va a encontrar en todos los alimentos que de manera natural que nosotros consumimos, llámese vegetales, llámese tubérculos, llámese, no sé, pues semillas, etcétera. ¿Sale? Es muy recurrente verlo, por ejemplo, en la papa, porque el almidón se presenta en la papa cuando vemos, por ejemplo, que es una sustancia un poco densa, ¿sale? A partir de la gran cantidad de masa que tenga. Obviamente también está en el algodón, ¿sale? Pero bueno, el almidón lo encontramos en cualquier parte. Ahora, con respecto a la glucosa, ¿sale? Pasa algo interesante porque la glucosa también es un tipo de polímero. La glucosa es prácticamente la parte del azúcar, ¿verdad? El azúcar como tal se genera a partir de una sustancia activa que se llama sacarosa, ¿vale? Y esa sustancia también es un polímero. Entonces, nota por favor cómo todo lo que está a nuestro alrededor, siendo estructuras orgánicas muy grandes, entran dentro de la categoría de polímeros. Proteínas, carbohidratos también son tipo de polímeros, ¿vale? Y todo esto prácticamente para nuestra alimentación. Entonces, realmente lo que comemos son polímeros, ¿no? Nuestro mismo cuerpo mencionábamos que es un tipo de polímero. Ahora, polímeros sintéticos utilizan un postprocesamiento que se llama polimerización, que no es más que un proceso industrial para la obtención de productos. Es decir, sintetizan, ¿sale? La reacción química de un polímero natural, ¿sale? A partir de un monómero para generar productos. Los plásticos están elaborados a partir de derivados del petróleo, ¿estamos de acuerdo? Igual que los lubricantes. Pero el procesamiento o la polimerización que se le haga va a depender para la realización, ya sea de vasos, de cucharas, de engranes, ¿sale? O de algún otro lubricante, por mencionar un ejemplo, ¿sale? Y ahí vemos cómo nosotros podemos encontrar algunos polímeros sintéticos y siguen teniendo la característica de que tienen un bajo peso molecular. Bien, bien. Ahora, con respecto a su funcionamiento mecánico, ¿sale? O térmico, vamos a dividirlos en tres. Están los termoplásticos, los elastómeros y los termoestables. Los termoplásticos son aquellos plásticos blandos que los podemos encontrar en las botellas de plástico. ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos calor para poder deformar ese plástico, ¿sí? Imagínate que yo a la botella de plástico la meto al fuego, esta se empieza a deformar. Si yo la retiro del fuego, el plástico sigue todavía pudiéndose deformar y no se rompe. Mientras que en los termoestables pasa un suceso un poco diferente, porque si bien se pueden moldear a partir de agregarles temperatura, cuando yo dejo de aplicar esa temperatura y los quiero seguir moldeando en frío, pues corro el riesgo de poderlos romper. Un ejemplo, el cuerpo de la botella de Coca-Cola o de alguna otra marca de refresco, el puro cuerpo es un termoplástico y la tapa es un termoestable, ¿sale? Por eso cuando las personas que se dedican a la recolección del PET están recolectando pues todo el plástico, ¿sale? Son muy meticulosos en separar las tapas de las botellas, porque si se tritura completo, pues la obtención del nuevo producto quedaría muy poroso y realmente se podría quebrar, ¿sale? Ahora, ¿alguna duda con respecto a lo termoplástico y al termoestable? ¿No? ¿No?
óchale. Y ahora, ahorita ¿cómo me escuchan ya mejor? Ok. Bueno, ahora por último, los elastómeros. Los elastómeros tienen la característica de que se pueden estirar. Por ejemplo, el hule. En nuestro caso, por ejemplo, cuando vamos a forrar nuestra libreta, ya sea para perdón, cuando vamos a forrar nuestra libreta compramos un hule que se llama contact, ¿no? Ese hule yo lo puedo estirar un poquito más, ¿sale? Y no pierde su propiedad de plástico. Entonces, todos los plásticos que se estiren, ¿sale? Entran sin necesidad de que se aplique temperatura, entran dentro de la categoría de elastómeros. Las ligas, por ejemplo, entran dentro de esa categoría de elastómeros. ¿Bien? ¿Alguna duda o comentario aquí en esos tres? Termoplásticos, elastómeros y termoestables. ¿No? Vale. Ahora, los plásticos son de los productos, perdón, de los materiales que más abundan en la ingeniería para la elaboración de productos. Y obviamente, como vimos, ahí tienen algunas características, algunos pros, algunos contras. De los más utilizables son el polietileno, el polipropileno, el epoxi, el cloricloruro de vinilo. Este cloricloruro de vinilo no es más que el PVC que utilizamos para conexiones o para tubos hidráulicos, ¿sale? Poliésteres que se utiliza tanto para algunas prendas, sale de vestir, bueno, y demás. Ahora, tienen características los plásticos si nos centramos ahora en la clasificación de su aplicación. Acuérdate que son plásticos para su aplicación, ¿eh? Plásticos son fibras, son adhesivos, son espumas, etcétera, ¿no? Ahora, son fáciles de trabajar los plásticos, totalmente cierto. Son altamente moldeables, tienen un bajo costo de producción, ¿sale? Tienen muy baja densidad, es decir, son muy ligeritos, ¿sale? Son aislantes tanto eléctricos y acústicos, ¿sale? Y bueno, algunos pues no son tan fáciles de reciclar, que ese sería el punto poco favorable que tienen, ¿no? Bien, vemos aquí en esta tabla alguna clasificación de los polímeros, ¿sale? No están todos, perdón, de los plásticos, no están todos, pero bueno, algunos representativos. Tenemos, por ejemplo, el ABS, vemos, por ejemplo, que tiene como característica principal, ¿sale? Que tiene una gran fuerza y una tenacidad, tiene una gran resistencia a la torsión térmica, distorsión térmica, sí, pero es que se sale por el internet. No, no se preocupe, no pasa nada, al contrario. Es que por el internet aquí se vota. A ver, permíteme. A ver, ¿ahora se ve? Ah, vale. Yo ese lo he utilizado cuando hacemos las impresiones 3D. El ABS que nosotros utilizamos, tratamos, bueno, lo hemos trabajado en la máquina esa de impresión que se llama DaVinci, que está ahí en la universidad, pero desafortunadamente el ABS tiene un punto pues no muy favorable, ¿verdad? De que al estar expuesto mucho tiempo sobre este material, sobre este polímero, corremos el riesgo de intoxicaciones, ya que el ABS es un material pues un poco tóxico para la impresión 3D, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Por eso se utilizan, bueno, otro tipo de alternativas. Se utiliza, por ejemplo, el ABS para revestimientos en cuestiones de refrigeraciones, para juegos de jardinería, dispositivos de seguridad, etcétera. Y así viene, mira, cada uno de los tipos de materiales de plásticos y sus tipos de aplicaciones. Policarbonatos que se utilizan para cascos y equipos de protección personal, ¿sale? Poliésteres que se utilizan
por ejemplo, para barcos de fibra de vidrio, fíjate. Entonces, en este caso, la fibra de vidrio es un tipo de poliéster y este obviamente habíamos platicado de él. Igual es altamente tóxico, ¿vale? Y más por la forma en la cual se presenta. Tenemos el vinil que se utiliza para revestimiento de asientos, bueno, infinidad de cosas, ¿no? De suelos, tuberías, todo lo que son pinturas epoxis, ¿sale? Entran dentro de plásticos, se utiliza para molduras, adhesivos, laminados, ¿sale? Etcétera, etcétera. Bien, ahora las fibras. Las fibras son aquellos polímeros plásticos que tienen la característica de poder ser, de poderse estirar, ¿vale? Y una parte importante de la elaboración de ciertos productos son las telas que conocemos. Obviamente telas sintéticas, ¿eh? Las telas naturales, como el algodón, por ejemplo, no se estiran tanto, ¿vale? Pero actualmente en la época que estamos viviendo, la gran mayoría de la gente utiliza prendas que tienen polímeros o tienen plásticos para su realización. De allí que, por ejemplo, un pantalón que tú lo ves súper chiquitito, pues una persona como yo, que es de dimensiones robustas, pues pueda caber, ¿verdad? Porque este pantalón se estira y una vez que me lo quito, por ejemplo, pues llega a su forma otra vez original, ¿vale? Entonces, esa es la característica que tienen las fibras, y más las fibras sintéticas, ¿no? ¿Vale? Obviamente se pueden torcer, se pueden deformar, pueden cortar, se pueden mecanizar, ¿vale? Para su utilización de ciertos productos. Bien. Ahora, si nos centramos en los adhesivos, aquí en la parte de los adhesivos entran todo lo que son resistoles, cintas adhesivas como Durex, como cintas tape, híjole, entran también, por ejemplo, el cola loca, entra todo lo que es adhesivo, entra dentro de esta parte, sale plastiacero, silicón, todo ese tipo de materiales entran aquí, ¿sale? Y obviamente la característica principal es de que los adhesivos van a unir a dos materiales. Pero por ejemplo, si yo voy a unir dos plásticos de PVC, se pide que se elije un poco la superficie de contacto para aumentar la porosidad y que ese adhesivo se pueda pegar o adherir mucho mejor con las superficies y pueda tener una adherencia mucho mejor. Bien. Las juntas adhesivas, que es lo que platicábamos, sale Durex, cintas de aislar, todas aquellas cintas que lleven cinta canela, ¿sale? Todo eso es un tipo de polímero, ¿vale? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, todo lo que sea pegamento entra acá. Sí, todo lo que sea pegamento va a entrar aquí en esa parte, ¿sale? Todo, todo, todo. Desde el pegamento que tú vas y compras en tu papelería, de ese de 10 15 pesos, ¿sale? Hasta que llega un poco más de uso industrial. Todos entran aquí, ¿sale? Vale. Ahora, tenemos polímeros para los recubrimientos, ¿vale? Sí, ¿qué pasó? Ok, tenemos polímeros para recubrimientos como son lacas, barnices, pinturas, esmaltes, bueno, y todo ese tipo de material. Todos estos tienen como característica o se utilizan o se aplican en superficies para poder evitar la corrosión, ¿vale? Hay algunos, por ejemplo, que se utilizan para poder absorber calor, como por ejemplo aquellos tubos que a veces en ocasiones se pintan de negro, ¿sale? Como por ejemplo en los estos calentadores solares, que es el cristal, y por dentro trae una película, ¿sale? Esas lacas, esas pinturas que tienen la característica de color negro, se utilizan para poder absorber energía y obviamente pues calentar el agua, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero todas las pinturas y lacas
son polímeros, ¿vale? No se les olvide, todo es polímero. Bien, ahora, según su aplicación tenemos las espumas, ¿sale? Que las espumas tienen dos características importantes, que son muy ligeritas y que se amoldan, ¿sale? Sin necesidad de calentarse. Se pueden amoldar a lo que tú requieras. De allí que la utilización de las esponjas puede ser desde para lavar tus trastes, ¿sale? Hasta para asientos automotrices. Está también, por ejemplo, sirven como aislantes térmicos en lugares donde hace mucho frío, ¿vale? Y la casa está hecha a partir, no sé, de bloque, de piedra o de tabique. Entre los muros se coloca una pequeña película de esponja para que sirva como aislante térmico, ¿sale? Y el frío que está en el exterior no pase hacia adentro de la casa, ¿vale? Pero obviamente en lugares donde hay mucho frío, ¿vale? Bien. Bueno, dije, yo creo que esto, acabamos 12:30, ¿no? Ok, bueno. Y esas esponjas están hechas a partir del material poliuretano. Bueno, bien, más adelante quiero que lo vean ustedes, por ejemplo, miren el polietileno de ultra alto peso, ¿sale? Hay algunos que es polietileno de alta densidad también, ¿sale? Que se utiliza para chalecos antibalas. Tenemos también los polímeros de cristal líquido. Fíjate, un polímero de cristal líquido es el que tú ves en tus pantallas, las pantallas estas de LCD. ¿Sí conocen ese tipo de tecnología? Que es una tecnología un poquito viejita. Ya actualmente lo que se utiliza son pantallas de tipo LED. Ajá, se ordenan. Exacto. Los LCD, como bien lo menciona su compañero, se utilizan en todo lo que son displays y sobre todo en televisores, ¿sale? Se activan al colocar cierto voltaje. Cuando yo aplico cierto voltaje es una onda electromagnética. Entonces, en el sistema RGB de rojo, verde y azul, ¿sale? Se ordena este líquido y con base al voltaje que yo haga, yo puedo ver en mi pantalla el color rojo, el color negro, el color azul, el color verde, porque al final de cuentas el voltaje genera una onda electromagnética, ¿sale? Entonces, desafortunadamente, este tipo de pantallas consume demasiado voltaje, ¿sale? Entonces, de allí que se haya tenido que implementar otro tipo de tecnología, que ahora para las televisiones, pues conocemos como tipo LED, ¿no? Donde ahora ya son pequeños foquitos independientes, minúsculos que se van activando o prendiendo y apagando, y con eso genera la gama de imágenes. ¿Bien? Bueno. Y bueno, algunas aplicaciones también del LCD o de polímeros de cristal líquido en fabricaciones de cuerdas, en elementos electrónicos, ¿sale? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos elastómeros termoplásticos que se utilizan, por ejemplo, para generar colorantes, ¿sale? Y algunos adhesivos, para la elaboración de zapatos, bueno, infinidad. Y ya nada más para terminar lo que comentábamos, ¿no? Bueno, que el uso excesivo de los polímeros trae y ha traído consecuencias, sí tiene muchas ventajas, pero también trae muchas desventajas porque, bueno, como mencionamos al inicio, producimos más de lo que podemos degradar, ¿no? Bien, no sé si tengamos alguna duda o algo más que queramos aportar.